¿Alguna vez te has preguntado sobre el destino final de la iglesia? No me refiero al edificio físico, sino a la comunidad de creyentes, a la esposa de Cristo. En las Escrituras encontramos indicios, profecías veladas que nos hablan de un tiempo de gran prueba, un tiempo de separación del trigo y la cizaña. Hoy vamos a explorar una profecía poco conocida, un secreto susurrado en los salmos del rey David que arroja luz sobre los últimos tiempos de la iglesia y nos revela cómo prepararnos para lo que viene. Esta no es una historia de miedo, sino de esperanza, una guía para fortalecer nuestra fe y mantenernos firmes en la verdad de Dios en medio de la confusión y la oscuridad que se avecinan. Prepárate para un viaje profundo a través de las Escrituras, un viaje que podría transformar tu comprensión del presente y prepararte para el futuro que Dios tiene reservado para su pueblo. En los próximos minutos, desentrañaremos el significado oculto de las palabras de David, descubriendo una verdad que ha permanecido dormida durante siglos, esperando ser revelada en estos tiempos cruciales. ¿Estás listo para escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decirte a través de la profecía secreta del rey David? La historia de la iglesia, como la vida misma, está llena de altibajos, momentos de gloria y períodos de profunda oscuridad. Hemos visto el poder de Dios manifestarse en milagros y conversiones, pero también hemos sido testigos de la corrupción, la división y la apostasía. ¿Cómo podemos discernir el camino correcto en medio de tanta confusión? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos siguiendo la verdadera voz de Dios y no las seductoras mentiras del enemigo? El rey David, en su sabiduría divina, nos dejó un mapa, una guía espiritual escondida en sus salmos, una profecía que, aunque escrita hace milenios, resuena con una fuerza inusitada en nuestros días. Muchos han leído estas palabras sin comprender su verdadero significado, pero hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a descifrar este mensaje crucial para la iglesia moderna. Vamos a descubrir cómo esta profecía secreta nos revela las estrategias del enemigo para infiltrarse y corromper la iglesia desde adentro, y cómo podemos protegernos de sus engaños. Esta no es una enseñanza para generar temor, sino para despertar en nosotros un santo temor de Dios, un deseo ferviente de purificar nuestros corazones y alinearnos con su voluntad. Vivimos en tiempos peligrosos, tiempos en los que la verdad es distorsionada y la mentira se presenta como verdad. Por eso es crucial que conozcamos las Escrituras, que profundicemos en la palabra de Dios y que permitamos que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento. La profecía del rey David nos ofrece una perspectiva única sobre los desafíos que enfrenta la iglesia en la actualidad. Nos muestra cómo el enemigo trabaja sutilmente, sembrando discordia, promoviendo la división y alejando a los creyentes de la verdadera esencia del Evangelio. Pero también nos revela la promesa de Dios de proteger a su pueblo, de guiar a sus ovejas a través del valle de sombra de muerte y de llevarlas a pastos verdes. En este video, no solo vamos a analizar la profecía, sino que también vamos a explorar ejemplos concretos de cómo se está cumpliendo en nuestros días. Veremos cómo las palabras de David se manifiestan en las divisiones doctrinales, en la búsqueda de poder y en la corrupción moral que, lamentablemente, se han infiltrado en algunos sectores de la iglesia. Pero no te desanimes, porque este conocimiento nos empodera, nos da las herramientas necesarias para discernir la verdad y para mantenernos firmes en nuestra fe. La profecía secreta de David no es un mensaje de condena, sino de esperanza. Es un llamado a la vigilancia, a la oración y a la unidad en el cuerpo de Cristo. Es una invitación a volver a la fuente de nuestra fe, a la pureza del Evangelio y a la intimidad con Dios. El Salmo 2, un cántico de David, resuena con una fuerza profética que nos estremece al considerarlo a la luz de los tiempos que vivimos. Imaginen al rey David, ungido por Dios, enfrentándose a la rebelión de su propio pueblo, a la conspiración de reyes y príncipes que se levantan contra él y contra el Señor. ¿No les parece un reflejo de lo que la iglesia, el pueblo ungido de Dios, enfrenta hoy en día?
Este salmo no es simplemente un relato histórico, es una ventana al futuro, una prefiguración de la oposición que la Iglesia enfrentaría a lo largo de la historia, culminando en los tiempos finales. Los reyes de la tierra se levantan, los gobernantes conspiran, unidos contra el Señor y contra su ungido. Estas palabras, escritas hace milenios, describen con precisión la creciente hostilidad contra los valores cristianos, la burla hacia la fe y la persecución que muchos creyentes sufren en diferentes partes del mundo. ¿Por qué esta rebelión? El Salmo nos da la respuesta. Rompamos sus cadenas, librémonos de su yugo. El yugo del Señor, que en realidad es un yugo suave y una carga ligera, es percibido por el mundo como una opresión, una limitación a sus deseos egoístas. El mundo rechaza la autoridad de Dios, rechaza la verdad del Evangelio y se rebela contra los principios morales que sustentan la verdadera fe. Esta rebelión no es solo externa, sino que también se manifiesta dentro de la misma Iglesia, en la forma de falsas doctrinas, de líderes que buscan su propio beneficio y de creyentes que se conforman con una fe superficial, alejada de la santidad y la obediencia a Dios. Pero el Salmo 2 no termina con la rebelión. Nos muestra la respuesta de Dios, la soberanía del Rey que se ríe de las conspiraciones de los hombres. El que reina en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Dios tiene el control absoluto, y aunque el enemigo ruja y parezca ganar terreno, su victoria es efímera. El Salmo culmina con una exhortación vital para nosotros. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en su camino, pues su ira se inflama de pronto. Dichosos todos los que en Él buscan refugio. Esta es la clave, la profecía secreta que David nos revela. Nuestra seguridad, nuestra protección en medio de la tormenta, se encuentra en Jesucristo, el Hijo de Dios. Al aferrarnos a Él, al buscar refugio en su amor y en su gracia, podemos enfrentar cualquier desafío, cualquier oposición, con la certeza de que la victoria final le pertenece a nuestro Señor. En los próximos minutos, profundizaremos en cómo esta profecía se conecta con las enseñanzas de Jesús y los apóstoles sobre los últimos tiempos. Veremos cómo el rechazo al Hijo de Dios, profetizado por David, se manifiesta en la apostasía y la gran tribulación que precederán la segunda venida de Cristo. Prepárense para descubrir la verdad que les dará la fuerza y la esperanza que necesitan para mantenerse firmes en la fe, en medio de la creciente oscuridad que envuelve al mundo. David, el pastor que se convirtió en rey, nos dejó un legado invaluable en los Salmos, un tesoro de sabiduría y revelación divina. Pero más allá de sus victorias militares y su reinado glorioso, hay una faceta de su corazón que resuena con especial fuerza en estos tiempos: su profundo amor por el pueblo de Dios. Este amor no se limitaba a su propio tiempo, sino que se extendía a las futuras generaciones, a la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. En sus salmos encontramos una preocupación palpable por el destino final de la Iglesia, una premonición de las pruebas y tribulaciones que enfrentaría en los últimos tiempos. Como un rey guerrero, un hombre curtido en las batallas, podía tener una visión tan clara del futuro espiritual de la humanidad? La respuesta es simple. David era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre guiado por el Espíritu Santo, capaz de ver más allá de lo evidente, de comprender los misterios del plan divino. David conocía el corazón humano, tanto en su nobleza como en su fragilidad. Sabía que la Iglesia, al igual que el antiguo Israel, estaría expuesta a la tentación, a la influencia del enemigo y a la posibilidad de desviarse del camino de Dios. Por eso, sus salmos no son solo cantos de alabanza y adoración, sino también advertencias, consejos y profecías que buscan guiar y proteger al pueblo de Dios a través de las edades. En sus palabras encontramos un eco de la voz del buen pastor, que se preocupa por cada una de sus ovejas y las llama a permanecer unidas en su amor. La preocupación de David por la Iglesia no era una simple especulación teológica, sino una expresión de su amor paternal,
de su deseo de ver al pueblo de Dios prosperar y alcanzar la plenitud de la vida en Cristo. Él comprendía que la verdadera fortaleza de la Iglesia no reside en su poder terrenal, sino en su unidad, en su fidelidad a la palabra de Dios y en su dependencia del Espíritu Santo. Por eso, en sus salmos, nos exhorta a buscar la justicia, a amar la misericordia y a humillarnos ante Dios. Nos invita a refugiarnos en el Señor, a encontrar en Él la fortaleza y la guía que necesitamos para enfrentar las tormentas de la vida y las acechanzas del enemigo. En este segmento vamos a explorar cómo el corazón de pastor de David se refleja en su preocupación por la Iglesia. Analizaremos algunos pasajes clave de los Salmos que revelan su profunda comprensión de las luchas espirituales que enfrentaría la Iglesia a lo largo de la historia y cómo estas palabras nos ofrecen una guía invaluable para navegar los tiempos turbulentos que vivimos. Prepárense para descubrir la sabiduría eterna que se esconde en los Salmos de David. Una sabiduría que nos ayudará a fortalecer nuestra fe, a discernir la verdad y a permanecer firmes en el amor de Dios hasta el final. La traición es una herida profunda, una daga en el corazón que puede destrozar familias, amistades e incluso naciones. En el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo desgarrador de traición que resuena con una fuerza profética en la historia de la Iglesia. La traición de Ahitofel a David. Ahitofel, consejero de confianza del rey, un hombre cuya sabiduría era comparada con la palabra misma de Dios, se unió a la rebelión de Absalón, el hijo de David, conspirando para derrocar al ungido del Señor. ¿Qué llevó a un hombre tan cercano al rey, un hombre que conocía la voluntad de Dios, a traicionar a su Señor y aliarse con sus enemigos? La respuesta, aunque compleja, nos revela una verdad incómoda sobre la naturaleza humana y las fuerzas espirituales que operan en el mundo. La ambición desmedida, el resentimiento oculto y la influencia del enemigo pueden corromper incluso a los corazones más cercanos a Dios. La historia de Ahitofel no es un simple relato histórico, es un espejo que refleja las traiciones que la Iglesia ha sufrido a lo largo de los siglos, traiciones que se originan desde adentro, desde el corazón mismo de la comunidad de creyentes. Así como Ahitofel usó su conocimiento íntimo de David para tramar su caída, también falsos maestros y líderes corruptos han utilizado su posición de autoridad para engañar y desviar al pueblo de Dios. Han torcido las Escrituras, han promovido doctrinas falsas y han buscado su propio beneficio a expensas de las ovejas que se les confiaron. Estas traiciones, aunque dolorosas, no son una sorpresa para Dios. El Señor, en su infinita sabiduría, nos advirtió a través de las Escrituras sobre la llegada de falsos profetas y lobos vestidos de ovejas que se infiltrarían en la Iglesia para sembrar confusión y división. La traición de Ahitofel nos enseña una lección crucial. La cercanía a un líder, el conocimiento de la doctrina o la aparente piedad no son garantía de fidelidad. El corazón humano es engañoso, y solo la obra transformadora del Espíritu Santo puede purificarlo y alinearlo con la voluntad de Dios. Por eso, es fundamental que no depositemos nuestra confianza en hombres, sino en Jesucristo, la roca firme e inamovible de nuestra fe. Debemos cultivar un espíritu de discernimiento, escudriñar las Escrituras y orar constantemente para que el Espíritu Santo nos revele la verdad y nos proteja de los engaños del enemigo. No debemos temer, porque el Señor conoce los corazones de todos y Él juzgará a cada uno según sus obras. Nuestra responsabilidad es permanecer firmes en la verdad, amar a nuestros hermanos y orar por aquellos que han caído en la trampa del enemigo. La historia de Ahitofel no termina con la traición. Su consejo, aunque astuto, fue finalmente frustrado por la intervención divina. Dios, en su soberanía, protegió a David y frustró los planes de sus enemigos. Esta es una promesa para la Iglesia. Aunque enfrentemos traiciones y ataques desde adentro, la victoria final pertenece a Cristo. Él es la cabeza de la Iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mantengamos nuestra mirada fija en Jesús,
el autor y consumador de nuestra fe, y confiemos en que Él nos guiará a través de cualquier prueba, cualquier traición, hasta el día de su glorioso regreso. El reino de Israel, unido bajo el reinado de David y Salomón, representaba la unidad y la fuerza del pueblo de Dios. Era una imagen de la Iglesia, un cuerpo unido bajo la autoridad de Cristo. Sin embargo, las Escrituras nos revelan una profecía desgarradora: la división del reino. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos: Israel en el norte y Judá en el sur. Esta división no fue simplemente un evento político, sino una tragedia espiritual, un reflejo de las divisiones y cismas que azotarían a la Iglesia a lo largo de la historia. ¿Qué nos enseña esta profecía sobre los peligros que enfrenta la Iglesia hoy? ¿Cómo podemos evitar caer en la misma trampa de la división y la discordia? La historia de la división del reino de Israel nos revela una verdad dolorosa: la desobediencia a Dios, la idolatría y la ambición personal pueden fracturar incluso la comunidad más fuerte. El rey Roboam, hijo de Salomón, rechazó la sabiduría de los ancianos y optó por la arrogancia y la opresión, lo que llevó a la rebelión de las 10 tribus del norte. Esta rebelión no fue un acto impulsivo, sino el resultado de un proceso gradual de alejamiento de Dios, de la sustitución de la verdadera adoración por prácticas paganas y de la búsqueda del poder y la riqueza por encima de la justicia y la verdad. ¿No vemos reflejada esta misma dinámica en la historia de la Iglesia? Las divisiones doctrinales, las luchas por el poder y la corrupción moral han sido, y siguen siendo, causas de cismas y separaciones dentro del cuerpo de Cristo. La profecía de la división del reino no es un mensaje de condena, sino una advertencia, un llamado a la reflexión y al arrepentimiento. Nos muestra las consecuencias devastadoras de la desunión y nos invita a buscar la unidad en Cristo, el fundamento de nuestra fe. Jesús, en su oración sacerdotal, rogó al Padre por la unidad de sus discípulos para que el mundo creyera. La unidad de la Iglesia no es una opción, es un mandato divino, un testimonio esencial para el mundo. ¿Cómo podemos entonces promover la unidad en medio de la diversidad de opiniones y perspectivas? La clave está en el amor, en la humildad y en la disposición a perdonar, tal como Cristo nos perdonó. La división del reino de Israel nos enseña que la verdadera unidad no se basa en la uniformidad, sino en la comunión en el Espíritu Santo. No se trata de ignorar las diferencias, sino de trascenderlas a través del amor y el respeto mutuo. Se trata de poner a Cristo en el centro, de someter nuestras opiniones y preferencias a la autoridad de las Escrituras y de buscar la guía del Espíritu Santo en todo momento. La unidad no es un fin en sí misma, sino un medio para glorificar a Dios y extender su reino en la tierra. Es un testimonio poderoso del amor de Dios, un faro de esperanza en un mundo fragmentado y dividido. En estos tiempos de confusión y polarización, la profecía de la división del reino de Israel nos llama a la vigilancia, a la oración y a la búsqueda constante de la unidad en Cristo. Nos invita a examinar nuestros corazones, a confesar nuestros pecados y a renovar nuestro compromiso con la verdad del Evangelio. Nos recuerda que la verdadera fortaleza de la Iglesia no reside en su número o en su poder terrenal, sino en su unidad, en su fidelidad a la palabra de Dios y en su dependencia del Espíritu Santo. Que esta profecía sea un llamado a la unidad, un recordatorio de que somos un solo cuerpo en Cristo, llamados a amarnos los unos a los otros y a trabajar juntos para la expansión del reino de Dios. David, un hombre conforme al corazón de Dios, no solo fue un guerrero y un rey, sino también un visionario. En su corazón ardía un deseo profundo: construir un templo para el Señor, un lugar donde la presencia divina pudiera morar de forma permanente entre su pueblo. Esta visión, plasmada en el libro de Crónicas, no era simplemente un proyecto arquitectónico, sino una profunda expresión de su amor por Dios y su anhelo de una comunión más íntima con Él.
Imaginen a David contemplando el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, resguardada en una tienda, y sintiendo en su corazón la necesidad de construir una morada digna para el Rey de Reyes. ¿No les parece un anhelo noble, un reflejo del deseo que Dios mismo ha puesto en nuestros corazones de buscar su presencia y establecer una relación más profunda con Él? La construcción del templo, sin embargo, no le fue encomendada a David, sino a su hijo Salomón. Dios, en su sabiduría, le explicó a David que sus manos, manchadas por la sangre de las batallas, no eran las apropiadas para construir un templo dedicado a la paz y la reconciliación. Esta revelación nos enseña una profunda lección espiritual: la pureza de corazón, la humildad y la obediencia a la voluntad de Dios son esenciales para acercarnos a Él y participar en su obra. Aunque David no pudo construir el templo físico, su corazón estaba lleno del deseo de honrar a Dios y preparar el camino para la construcción de una morada espiritual, un templo vivo formado por los creyentes en Cristo. La visión del templo de David no se limitaba a la construcción de un edificio de piedra, sino que apuntaba a una realidad espiritual mucho más profunda: la Iglesia como templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en sus cartas a los Corintios y a los Efesios, nos revela que nosotros, los creyentes en Cristo, somos piedras vivas que forman parte de un edificio espiritual, un templo santo donde Dios habita por medio de su Espíritu. Este templo no está hecho de ladrillos y cemento, sino de vidas transformadas por el poder del Evangelio, de corazones unidos en el amor y la adoración a Dios. Al igual que el templo de Salomón albergaba la presencia de Dios, nuestros cuerpos, redimidos por la sangre de Cristo, son templos del Espíritu Santo, llamados a ser morada de Dios en este mundo. La visión de David del templo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. ¿Estamos cuidando nuestro templo interior, manteniéndolo limpio y consagrado a Dios? ¿Estamos permitiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros, transformándonos a la imagen de Cristo? Así como David preparó los materiales y los planos para la construcción del templo físico, nosotros debemos preparar nuestros corazones para ser morada de Dios, cultivando la santidad, la justicia y la verdad. Debemos desechar todo aquello que contamina nuestro templo interior, como el pecado, el egoísmo y la falta de perdón, y llenarlo con la presencia de Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes. La construcción del Templo de Salomón fue un evento histórico de gran importancia, pero su significado profético se extiende hasta nuestros días. Nos recuerda que la Iglesia, el cuerpo de Cristo, es el verdadero templo de Dios en la tierra, un lugar donde su presencia se manifiesta y su gloria se revela. Como piedras vivas de este templo espiritual, tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra propia vida espiritual y de contribuir a la edificación de la Iglesia, para que sea un reflejo fiel del amor y la santidad de Dios en este mundo. Que la visión de David nos inspire a buscar una comunión más profunda con Dios, a vivir vidas consagradas a su servicio y a ser instrumentos de su gracia para la transformación del mundo. David, el hombre conforme al corazón de Dios, enfrentó innumerables enemigos a lo largo de su vida, desde el gigante Goliat hasta el rey Saúl, desde los filisteos hasta los amonitas. La historia de David está marcada por la constante lucha contra adversarios poderosos y despiadados. Pero, más allá de las batallas físicas, las Escrituras nos revelan una dimensión espiritual en la vida de David, una lucha invisible contra fuerzas malignas que buscaban su destrucción. Estos enemigos, aunque invisibles a los ojos humanos, representan las fuerzas espirituales que se oponen a la Iglesia y buscan su destrucción en los últimos tiempos. ¿Quiénes son estos enemigos espirituales y cómo podemos reconocer sus ataques en nuestras propias vidas? Los enemigos de David prefiguran las fuerzas espirituales que se levantan contra la Iglesia en los últimos tiempos. El espíritu de Goliat, que representa la soberbia y la intimidación, busca silenciar la voz de los creyentes y sembrar el miedo en sus corazones. El espíritu de Saúl, que representa la envidia y la persecución,
se manifiesta en la oposición y el rechazo que la Iglesia enfrenta en el mundo. Los filisteos, que representan la mundanalidad y la idolatría, buscan desviar a los creyentes del camino de Dios y atraerlos hacia los placeres y las tentaciones del mundo. Los amonitas, que representan la falsa doctrina y la herejía, buscan corromper la verdad del Evangelio y sembrar la confusión y la división dentro de la Iglesia. Estos enemigos espirituales no actúan de forma aislada, sino que forman parte de un reino de tinieblas, una red de maldad que busca socavar la fe y destruir la obra de Dios en la tierra. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos advierte sobre la lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales que operan en el mundo invisible, buscando influir en los pensamientos, las emociones y las acciones de los seres humanos. Por eso, es crucial que los creyentes estén conscientes de esta realidad espiritual y se preparen para enfrentar estos ataques con la armadura de Dios. ¿Cómo podemos, entonces, defendernos de estos enemigos espirituales? La clave está en la oración, en la lectura de la Biblia y en la dependencia del Espíritu Santo. Debemos vestirnos con toda la armadura de Dios, como nos exhorta el apóstol Pablo, para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. La oración nos conecta con la fuente de nuestro poder. La Biblia nos ilumina con la verdad y el Espíritu Santo nos guía y nos fortalece en la batalla espiritual. No debemos temer, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cristo ha vencido las potestades de las tinieblas y nos ha dado la autoridad para resistir al enemigo y proclamar la victoria en su nombre. La vida de David nos enseña que la victoria sobre los enemigos espirituales no se obtiene con nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza de Dios. David, aunque era un guerrero valiente, siempre reconoció que su victoria provenía del Señor. Del mismo modo, nosotros debemos humillarnos ante Dios, reconocer nuestra dependencia de Él y confiar en su poder para vencer las fuerzas del mal. La lucha espiritual es real, pero la victoria en Cristo es segura. Mantengamos nuestra mirada fija en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y confiemos en que Él nos guiará a través de cualquier prueba, cualquier batalla espiritual, hasta el día de su glorioso regreso. La fidelidad de Dios, un faro de esperanza en medio de la tormenta de la infidelidad humana. Un tema que resuena a lo largo de las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y que encuentra un eco particularmente conmovedor en la promesa de Dios al rey David. Una promesa que trasciende el tiempo y las circunstancias. Una promesa que nos habla de la perseverancia de la Iglesia a pesar de sus fallas, a pesar de sus tropiezos en el camino de la fe. ¿Cómo es posible que Dios, en su infinita santidad, mantenga su pacto con una humanidad tan propensa al error, tan vulnerable a la tentación? Ahí radica la maravilla de la gracia divina, la inmensidad del amor que nos sostiene incluso cuando fallamos, incluso cuando nos alejamos de su presencia. El pacto de Dios con David, establecido en 2 Samuel capítulo 7, no se limitaba a la descendencia física del rey, sino que se extendía a una promesa espiritual, una promesa mesiánica que culminaría en la llegada de Jesucristo, el Hijo de Dios, el heredero legítimo del trono de David. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre, le prometió Dios a David. Estas palabras, cargadas de un significado trascendental, nos hablan de la permanencia del reino de Dios, un reino que no se basa en el poder humano, sino en la fidelidad divina. Un reino que, a pesar de las imperfecciones de sus miembros, a pesar de las traiciones y las apostasías, se mantiene firme e inquebrantable gracias a la promesa inmutable de Dios. La historia de la Iglesia, desde sus inicios hasta nuestros días, es un testimonio de la fidelidad de Dios en medio de la infidelidad humana. Hemos visto cómo la Iglesia ha enfrentado persecuciones, herejías, divisiones y escándalos que han puesto a prueba su fe y su integridad. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, la Iglesia
Ha perseverado, ha crecido y se ha expandido por todo el mundo, llevando el mensaje del Evangelio a todas las naciones. ¿Cómo se explica esta perseverancia? La respuesta es simple: la fidelidad de Dios a su promesa. Así como Dios mantuvo su pacto con David a pesar de sus pecados y debilidades, también mantiene su promesa a la Iglesia, su cuerpo místico, a pesar de nuestras fallas y limitaciones. La promesa de Dios a David no es una garantía de una vida sin problemas, ni una promesa de prosperidad terrenal. Es una promesa de presencia, una promesa de guía, una promesa de redención. Es la promesa de un Dios que camina a nuestro lado en medio de las pruebas, que nos sostiene en la debilidad y que nos levanta cuando caemos. Es la promesa de un Dios que nunca nos abandona, que siempre está dispuesto a perdonarnos y a restaurarnos a su comunión. Esta promesa es la base de nuestra esperanza, la fuente de nuestra fortaleza y la garantía de nuestra victoria final en Cristo Jesús. En la fidelidad de Dios a su promesa, encontramos la clave para comprender la perseverancia de la Iglesia a pesar de sus fallas. Es una fidelidad que nos desafía a vivir una vida de gratitud, de obediencia y de servicio a Dios. Es una fidelidad que nos inspira a ser fieles a su palabra, a amar a nuestros hermanos y a proclamar el Evangelio con valentía y convicción. Es una fidelidad que nos asegura que, aunque fallemos, aunque tropecemos, la gracia de Dios siempre nos alcanzará y nos restaurará a su camino. Que la fidelidad de Dios a David sea un recordatorio constante de su amor inagotable por nosotros, su Iglesia, y una fuente de esperanza y aliento en medio de los desafíos que enfrentamos en este mundo. El linaje mesiánico, una promesa susurrada a David, una esperanza que resonaría a través de los siglos y que encontraría su culminación en Jesucristo. Hoy, vamos a explorar este hilo conductor de la historia de la salvación, un linaje que no solo se refiere a la descendencia física, sino a una herencia espiritual, a la promesa de un reino eterno, que se establecería a través del Mesías. ¿Cómo se conecta esta promesa hecha a un rey del Antiguo Testamento con la realidad de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, en la actualidad? Prepárense para un viaje fascinante a través de las Escrituras, un viaje que iluminará nuestro entendimiento del plan divino y nos revelará la profunda conexión entre David, Jesús y la Iglesia. Dios prometió a David que su trono sería establecido para siempre. Esta promesa, registrada en 2 Samuel 7:16, no se refería simplemente a una dinastía terrenal, sino a un reino espiritual, un reino que trascendería las limitaciones del tiempo y del espacio. Un reino que encontraría su plena realización en Jesucristo, el Hijo de David, el Mesías prometido. Jesús, descendiente directo de David según la genealogía registrada en los Evangelios de Mateo y Lucas, heredó no solo el derecho al trono de David, sino también la promesa de un reino eterno. Un reino de justicia, de paz y de amor. Un reino que se extiende más allá de las fronteras terrenales y que se establece en los corazones de aquellos que creen en él. La conexión entre David y Jesús no se limita a la genealogía. En los Salmos de David encontramos numerosas profecías mesiánicas que anuncian la llegada del Salvador, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. David, inspirado por el Espíritu Santo, vislumbró la figura del Mesías, el ungido de Dios, que vendría a redimir a la humanidad del pecado y a establecer un reino eterno. Estos salmos, cantados por David hace milenios, se convirtieron en un preludio de la vida y la obra de Jesús, un testimonio profético de la fidelidad de Dios a su promesa. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, es la heredera de esta promesa mesiánica. Somos los hijos espirituales de Abraham, los herederos del reino que Dios prometió a David. A través de la fe en Jesucristo, nos convertimos en miembros de la familia de Dios, partícipes de la herencia eterna que se nos ha prometido. La Iglesia, aunque imperfecta y vulnerable, es la expresión visible del reino de Dios en la tierra, un testimonio vivo de la fidelidad de Dios a su promesa. Somos llamados a ser portadores de la luz de Cristo en un mundo en tinieblas, a ser embajadores del reino de Dios, anunciando las buenas nuevas de salvación a todas las naciones.
El linaje mesiánico, que se extiende desde David hasta Jesucristo y llega hasta la Iglesia, es una historia de amor, de fidelidad y de esperanza. Es la historia de un Dios que cumple sus promesas, un Dios que nos ama con un amor eterno e inmutable. Es la historia de un reino que no se basa en el poder humano, sino en la gracia divina. Un reino que se establece en los corazones de aquellos que se humillan ante Dios y reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Que esta reflexión sobre el linaje mesiánico nos inspire a vivir vidas consagradas al servicio de Dios, a ser fieles a su palabra y a proclamar con valentía el mensaje del Evangelio, anunciando la llegada del reino de Dios a todos los rincones de la tierra. Piedad, el arrepentimiento y el perdón, dos caras de una misma moneda divina, brillan con especial intensidad en la vida del rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios, sí, pero también un hombre que cayó, que cometió errores, que experimentó la amargura del pecado y la redención del perdón. Su historia, plasmada en las Escrituras, no es un relato lejano de un personaje bíblico, sino un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas, nuestras propias caídas y la posibilidad siempre presente de la restauración. David, en su pecado y en su arrepentimiento, nos enseña una lección profunda sobre la naturaleza del corazón humano y la inmensidad de la misericordia divina. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de la vida de David a la realidad de la Iglesia hoy? ¿Cómo podemos cultivar un espíritu de arrepentimiento y perdón que nos permita sanar las heridas del pecado y restaurar la unidad en el cuerpo de Cristo? El pecado de David con Betsabé y el asesinato de Urías, relatado en 2 Samuel 11, es un ejemplo desgarrador de cómo la tentación, la pasión descontrolada y el abuso de poder pueden llevar incluso al más devoto de los hombres a cometer actos terribles. David, cegado por el deseo, traicionó la confianza de Urías, su fiel soldado, y pecó contra Dios. Sin embargo, la historia no termina ahí. La confrontación del profeta Natán con David, relatada en 2 Samuel 12, es un momento crucial en la vida del rey. Las palabras de Natán, directas y penetrantes, desgarraron el velo de la autojustificación y el engaño, llevando a David a un profundo arrepentimiento. «He pecado contra el Señor», confesó David con un corazón contrito. Este acto de arrepentimiento sincero abrió la puerta al perdón divino y a la restauración de su relación con Dios. El Salmo 51, escrito por David después de su pecado con Betsabé, es un canto de arrepentimiento, una súplica por la misericordia divina. En este salmo, David no busca excusas ni justificaciones, sino que reconoce la gravedad de su pecado y clama por la purificación y la restauración de su alma. «Lávame completamente de mi maldad y límpiame de mi pecado», implora David. Este salmo es un testimonio del poder transformador del arrepentimiento, una muestra de cómo la confesión sincera y el deseo de cambio pueden abrir el camino a la sanación y la reconciliación con Dios. La experiencia de David con el pecado y el perdón nos enseña una lección fundamental para la Iglesia. El arrepentimiento no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Es la puerta que nos conduce a la restauración, a la sanación y a la renovación espiritual. En un mundo que a menudo justifica el pecado y minimiza sus consecuencias, la historia de David nos recuerda la importancia de confrontar nuestros errores, de reconocer nuestra necesidad de perdón y de buscar la reconciliación con Dios y con nuestros hermanos. La Iglesia, como comunidad de pecadores redimidos, debe ser un espacio donde el arrepentimiento y el perdón sean practicados con sinceridad y humildad. El perdón, al igual que el arrepentimiento, es esencial para la salud y la unidad de la Iglesia. Así como Dios perdonó a David, nosotros también estamos llamados a perdonar a aquellos que nos han ofendido. El perdón no es un acto de olvido, ni de condonar el mal, sino de liberar nuestro corazón del resentimiento y del deseo de venganza. Es un acto de amor, de gracia y de misericordia, que refleja el amor incondicional de Dios por nosotros. El perdón nos libera de las cadenas del pasado, nos permite sanar las heridas del pecado
y nos une. Capacita para vivir en paz y armonía con Dios y con nuestros hermanos. La historia de David con el pecado y el perdón es un modelo para la Iglesia, un recordatorio de que la gracia de Dios es suficiente para cubrir cualquier pecado, por grande que sea. Es un llamado a la humildad, al arrepentimiento sincero y al perdón mutuo. Es una invitación a experimentar la plenitud de la redención que Dios ofrece a través de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que la vida de David nos inspire a cultivar un espíritu de arrepentimiento y perdón, a ser instrumentos de sanación y reconciliación en el cuerpo de Cristo, y a reflejar la misericordia y el amor de Dios en un mundo quebrantado y necesitado de su gracia. Y Dios, la esperanza, ese ancla del alma que nos sostiene en medio de las tormentas de la vida, brilla con especial intensidad en las profecías bíblicas sobre la restauración. Hoy nos adentraremos en la promesa de un futuro glorioso para el pueblo de Dios, un futuro que no se limita al Antiguo Testamento, sino que se extiende a la Iglesia en los últimos tiempos. ¿Cómo podemos aferrarnos a esta esperanza en medio de las dificultades y las incertidumbres que nos rodean? ¿Cómo podemos encontrar consuelo y fortaleza en la promesa de la restauración divina? Prepárense para un viaje de esperanza a través de las Escrituras, un viaje que fortalecerá nuestra fe y nos llenará de la certeza de que Dios tiene un plan perfecto para su pueblo. La promesa de la restauración no es una utopía lejana, sino una realidad presente en el corazón de Dios. Desde el principio de los tiempos, Dios ha manifestado su deseo de restaurar la comunión rota con la humanidad, de sanar las heridas del pecado y de establecer un reino de justicia y paz. Esta promesa se extiende a lo largo de toda la Biblia, desde la promesa a Abraham de una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, hasta la visión de una nueva Jerusalén en el libro del Apocalipsis, donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo. La restauración no es solo un evento futuro, sino un proceso continuo en la vida de aquellos que creen en Cristo. Es la obra transformadora del Espíritu Santo que nos renueva día a día, que nos libera de las cadenas del pecado y que nos conforma a la imagen de Cristo. La historia de Israel, con sus momentos de gloria y sus periodos de exilio y sufrimiento, es un reflejo de la experiencia de la Iglesia a lo largo de la historia. El exilio del pueblo de Dios en Babilonia, aunque doloroso, no fue el fin de la historia. Dios, en su fidelidad, cumplió su promesa de restauración, permitiendo que su pueblo regresara a su tierra y reconstruyera el templo. Esta experiencia nos enseña una lección fundamental. Aunque la Iglesia enfrente pruebas y persecuciones, aunque parezca que las fuerzas del mal prevalecen, la promesa de Dios de restauración permanece firme e inquebrantable. Él es un Dios que restaura, que reconstruye, que renueva todas las cosas. La esperanza de la restauración no se limita a la dimensión terrenal, sino que se extiende a la eternidad. La promesa de una nueva creación, de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más dolor ni sufrimiento, es el ancla de nuestra alma en medio de las tormentas de la vida. Esta esperanza nos da la fuerza para perseverar en la fe, para resistir la tentación y para vivir vidas consagradas al servicio de Dios. Sabemos que las dificultades que enfrentamos en este mundo son temporales, pero la promesa de la vida eterna en la presencia de Dios es una realidad inmutable. La promesa de la restauración es una fuente de consuelo y fortaleza para la Iglesia en los últimos tiempos. En un mundo cada vez más secularizado, donde la fe es puesta a prueba y la verdad es distorsionada, la esperanza de la restauración nos recuerda que Dios tiene el control de todas las cosas. Él es el Señor de la historia, y su plan se cumplirá a pesar de la oposición del enemigo. La Iglesia, aunque imperfecta y vulnerable, es el instrumento escogido por Dios para llevar el mensaje de la restauración a un mundo quebrantado y necesitado de su gracia. ¿Cómo podemos vivir a la luz de esta esperanza de la restauración? La respuesta es simple: cultivando una relación íntima con Dios a través de la oración,
la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Debemos ser portadores de la esperanza de la restauración en un mundo que a menudo se siente desesperanzado. Debemos ser agentes de cambio, trabajando por la justicia, la paz y la reconciliación en nuestras comunidades. Debemos ser testigos del amor de Dios, mostrando al mundo que la restauración es posible, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. La esperanza de la restauración no es una ilusión, sino una realidad fundamentada en la fidelidad de Dios. Es una promesa que nos sostiene en medio de las pruebas, que nos da la fuerza para perseverar en la fe y que nos llena de la certeza de que Dios tiene un futuro glorioso reservado para su pueblo. Aferrémonos a esta esperanza, vivamos a la luz de su promesa y seamos instrumentos de la restauración divina en un mundo quebrantado y necesitado de su gracia. Hermanos y hermanas, hemos recorrido un camino profundo a través de las profecías y los salmos del rey David, desenterrando verdades que resuenan con fuerza en nuestros tiempos. Hemos visto cómo las Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, nos advierten sobre los peligros que acechan a la Iglesia en los últimos tiempos, desde la infiltración del enemigo hasta la apostasía y la gran tribulación. Pero este no es un mensaje de desesperanza, sino un llamado a la vigilancia, a la oración y a la unidad en el cuerpo de Cristo. Es una invitación a fortalecer nuestra fe, a aferrarnos a la verdad del Evangelio y a buscar refugio en el amor inagotable de Dios. La profecía secreta del rey David no es un secreto para asustarnos, sino para prepararnos. Es una revelación divina que nos equipa para discernir los tiempos, para reconocer las estrategias del enemigo y para mantenernos firmes en la fe en medio de la confusión y la oscuridad. No permitamos que el miedo nos paralice, sino que la verdad nos fortalezca. Recordemos que la victoria final le pertenece a Cristo y que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, hermanos, les invito a reflexionar sobre lo que hemos compartido hoy. ¿Qué ha resonado con mayor fuerza en tu corazón? ¿Qué verdad te ha interpelado, te ha desafiado a cambiar, a crecer en tu fe? No guardes este mensaje para ti mismo. Compártelo con otros, con tus hermanos en la fe, con aquellos que buscan la verdad y necesitan un mensaje de esperanza en estos tiempos difíciles. Si este mensaje te ha bendecido, te invito a que te suscribas a nuestro canal para que sigas recibiendo estas enseñanzas que buscan fortalecer tu vida espiritual. Dele me gusta al video y comparte tu experiencia en los comentarios, escribiendo simplemente Amén. Tu testimonio puede ser una fuente de aliento y esperanza para otros. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.